Tu invitada te escuchan. Hola Ana, aquí con Jacqueline Lapidus, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué te parece el tema de la ansiedad? ¿Has sufrido de ansiedad tú alguna vez? Sí, sí, en algún momento, bueno, como inmigrante que soy, Mm, al llegar a este país, eh, al haber tantas cosas nuevas, un nuevo ambiente laboral, una nueva ciudad, además me vine sola, eso me generó mucho estrés y mucha ansiedad. ujú. ¿Cómo te afectaba la ansiedad? Es que me siento como un poquito, me da como me siento nerviosa. Yo toda la vida he tenido, digamos que el pulso un poquito, me tiembla mucho las manos, entonces siento que Mm, cuando estoy más estresado, tengo más ansiedad, me tiembla mucho más. Se te acelera el corazón, Eh, es lo que entendí que ibas a decir. sí, también me pongo, siento que las orejas se me ponen como calientes, como que me siento como si tuviera fiebre, eh, eso básicamente. Es muy típico, Jacqueline, lo que ella está describiendo, ¿no? ¿Qué consejo inmediato le podemos dar a una persona que presenta esos síntomas físicos donde están los latidos del corazón, aumenta esa sensación como que se te calienta la cara, en este caso las orejas? Sí, tal Ujú, cual, sí, ujú. es así. Y es el inmigrante, el que viene a un país nuevo, viene el cambio, es el que todo es distinto, ¿no? El idioma, las leyes, el supermercado, la farmacia, todo es distinto. Todo, todo. Y sobre todo me doy cuenta por lo que le había comentado anteriormente, el temblor en las manos. Ok, ¿qué hacemos Es en eso? normal, pero cuando estoy ansiosa o nerviosa, es más notorio. Y Jacqueline, y también contigo, Ana, eso es de las cosas que a uno le preocupa porque la gente se va a dar cuenta que estoy nervioso. Eh, ¿Qué podemos hacer en ese momento? Exacto. Bueno, lo primero y principal a entender es que hay variados síntomas de ansiedad. En este caso son estos, pero hay múltiples sensaciones y síntomas de ansiedad. Lo primero que tengo que entender es que no es algo peligroso. Porque No me voy a morir. no me voy a morir, no pasa absolutamente nada. Es mi sistema nervioso que está respondiendo frente a una señal de peligro. Obviamente, como nos estabas contando, Ana, la intolerancia o la incertidumbre que genera venir a un nuevo país en donde hay hábitos y Claro. el idioma Muchos y retos. muchos retos. Y ahí aparece obviamente la incertidumbre. Y el ser Ujú. humano necesita controlar. Y cuando siente que no puede controlar es cuando aparece la ansiedad y cuando empiezo a resistir frente a esta incertidumbre y querer controlar absolutamente todo. Así que En ese momento, por ejemplo, entonces una respiración profunda o tres respiraciones profundas, porque eso es algo que yo puedo controlar de inmediato, ¿no? Se me venga la traba hoy. Pero en ese momento sería una gran herramienta, ¿no? Donde yo me detengo, me concentro en el aire entrando por mi nariz, me llena los pulmones y dejo salir lo controlado ese aire. ¿Sería un buen paso quizás? sería una excelente oportunidad para hacer una respiración, una relajación y a veces se acompaña con observar cosas que hay alrededor. Por ejemplo, Ujú, empezar a visualizar los autos que pasan, los colores, tener un poco de conexión con los sentidos y de pronto hacerme un masaje. ujú. Todo lo que es sensorial me ayuda un poco a salir de los pensamientos y por otro lado, como decías, Alfredo, la respiración es fundamental y me ayuda de inmediato, de Ana, inmediato. Ana, estás escuchando, ¿verdad? Sí, 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 estoy acá L- escuchando todo. ¿Lo has tratado alguna vez? Eso que te describe. Sí, Ajá. sí, porque en una oportunidad me dio, no relacionado con el tema que les estaba comentando, estaba incluso en mi país, no me había Ujú. venido todavía para acá, pero sí me dio un ataque de pánico, que Ah, obviamente en el momento no supe qué era lo que me estaba pasando, pero ya cuando pasó toda esa situación, consulté con un especialista y eso fue lo que me comentó que debía hacer, la respiración sobre todo, que era muy importante. sí, y oye, es debilitante. Un ataque de pánico, uno se cree que se va a morir, de verdad. Sí, bueno, Sí, en el momento uno no sabe qué pasa, no sabe cómo reaccionar, cómo actuar, cómo controlarlo. Es bastante complicado el tema. exacto, hay distintos pensamientos y vale aclarar esto, ¿no? En los ataques de pánico. Hay gente Ujú, que tiene la creencia de que se va a morir, hay gente que tiene la creencia que se va a volver loca, ujú. Sí, a otras mí me pasó eso, algo más o Ah, menos así. o perder el control. ujú, Entonces en algún punto uno dice, uy, ahí viene y voy a perder el control, me voy a volver loca, me voy a quedar así para siempre, ¿qué es lo que va a suceder? Me voy a pensamiento. desmayar.
Pensamiento catastrófico que le decimos, ¿no? Pensamientos negativos, exacto, automáticos y catastróficos. Y ese pensamiento negativo obviamente realimenta esos síntomas. Entonces Ujú. uno empieza a sentir como pensamiento y síntoma van de la mano. Y cada vez que tengo un pensamiento más dramático y más catastrófico, aparece más sensaciones porque obviamente mi Claro. cuerpo se prepara Co- para el peligro. Como una bola de nieve que se aumenta. Ahí lo importante en un ataque de pánico es tratar de interrumpirlo de alguna manera. Y nuevamente, un ejercicio de respiración y relajación. No es que esto es la cura de todo, pero sobre todo en un ataque de pánico es lo más efectivo que hay, Ana. Tienes que tratar de identificar también la ingesta de cafeína, por ejemplo. Si te Ujú. sientes temblorosa, si sientes que tienes latido del corazón acelerado, trata de ver cuántas sodas con cafeína, Coca-Cola, Pepsi y demás, té verde, té negro, la cantidad de café, sobre todo aquí en el sur de la Florida, los cafecitos cubanos son fuertecitos, entonces eso es algo que tú también puedes controlar como un consejo, ¿no? Ok, y una pregunta para la doctora, ¿cómo podría hacer yo para que eso me ha pasado solamente una vez, pero en qué medida yo podría evitar que ese tipo de situaciones vuelvan a ocurrirme en un futuro? Ujú. Bien, excelente pregunta. Lo primero que te diría es que es muy importante saber cuáles son tus creencias. Yo particularmente trabajo mucho con los pensamientos, como hablábamos recién con Alfredo, pensamientos negativos automáticos o Ujú. pensamientos catastróficos. Las sensaciones y los síntomas son algo de la vida cotidiana. Todos frente a una situación de estrés o de angustia o de enojo podemos tener sensaciones físicas. El problema básico es cuando empiezo a tener pensamientos catastróficos sobre esos síntomas. Entonces, para no volver a tener un ataque de pánico, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son mis pensamientos, cuáles son los pensamientos que yo tengo en relación a esos síntomas. Y una estrategia que uso mucho también para prevenir un poco los ataques de pánico, y es parte de esto como de un tratamiento, ya tiene que ver con empezar a exponerme de forma progresiva a las sensaciones físicas para perderle el miedo. Gradualmente. Gradualmente. ¿Qué significa? Hay mucha gente, por ejemplo, que le tiene miedo a las palpitaciones. Y vos Ujú. sabés que eso es muy limitante porque la persona empieza a no querer hacer actividad física, Claro. no querer agitarse. Ujú. Y entonces lo que resultaba ser solamente un ataque de pánico resulta Limitante. limi- Ay, no la moleste que se agita, no le digas malas noticias porque se va, no, imagínate, no vives. Exacto. Entonces, una estrategia, por ejemplo, con ese síntoma, pero para cada sensación y para cada síntoma tenemos ejemplos distintos, es de forma progresiva ir empezando a acercarme al corazón, ¿no? Agitarlo y sentirlo y ponerme la mano en el pecho. Y Quizás haciendo ejercicio, caminando un poco. exacto. Y cada vez ir haciéndolo progresivamente. Siempre es muy importante la palabra progresivo. No queremos que se asusten, no queremos que tengan miedo, queremos que tengan una experiencia exitosa. Así que la intención es, lentamente, si hay algún síntoma que te da miedo, empezar a exponerte a esa sensación. ¿Para qué? Para prevenir futuros ataques de pánico, para que cambies la respuesta de miedo frente a esa sensación. No sé si te sirve, si logro ayudarte con este consejo. Suena muy interesante, Ana, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Ahora, Excelente. eso también aplica para el estrés. En gran parte sí, eso vas a poder manejar el estrés porque Es acuérdate que, igual. sí, acuérdate que el estrés, uno no controla la vida, lo que uno controla es la interpretación de los eventos que están ocurriendo alrededor tuyo. Cuando tú rediriges tu mente a esta conciencia de la palpitación o hacer el ejercicio de respiración, estás redirigiendo ese pensamiento que te causa el estrés. Entonces empiezas a controlar lo que tú sí controlas, porque el estrés es tratar de controlar lo que tú no puedes controlar. Entonces, eso te puede servir para ambas cosas. Ok, Y desde luego, ok. para el estrés, importantísimo, dormir bien, alimentarte bien y hacer algo de ejercicio. La mayoría de los casos de ansiedad y depresión, con esas cosas solamente cuando es leve, usualmente vas a ver un beneficio en los síntomas. Y algo muy Ok. importante a agregar es que a veces, como vos decías, creemos que son los hechos nada más lo que nos generan estrés. Entonces tenemos la tendencia a decir, yo estoy estresado por esto, por aquello, por cosas externas. Y la verdad que eso nos deja posicionados en un lugar muy pasivo. Como víctima, ¿no? Sí, muy pasivo y como muy desesperanzado, no tengo nada para hacer. Entonces, la idea es que en la medida en que yo me doy cuenta que lo que me estresa es mi forma de pensar, mi forma de afrontar las situaciones,
eso te va a llevar a un lugar mucho más activo, de mucha más esperanza, en donde vas a sentir que tenés el control de tus emociones y no que las situaciones controlan toda tu vida. Así que es muy importante que uno aprenda a identificar esos, como nosotros le decimos los terapeutas, pensamientos negativos automáticos, que a veces son tan automáticos que uno ni cuenta se da. ¿Te parece, Ana? Perfecto, sí, muchísimas Bueno, gracias. gracias a ti por tu llamada y quiero pasar inmediatamente a donde Samuel, que yo no sé si